Continuando con la clase de hoy, pues ya habíamos visto entonces qué cosa es el aspecto fisiopatológico, o sea, qué mecanismo está alterado en una determinada patología. Ese mecanismo es muy importante porque nos va a decir y nos va a explicar el porqué de los síntomas que tiene el paciente. Segundo, ¿cuál es la patogenia? Y sabemos que en afasias hay dos. O esto es un daño estructural o esto es una desorganización neural. Y el tercer aspecto que hay que entender es el aspecto de la etiología. La etiología tiene que ver con la causa, es decir, ¿qué es aquello que causa una desorganización neural? ¿O qué cosa es aquello que causa un daño de la estructura cerebral y que a su vez nos produzca una afasia? Bueno, en cuanto a la desorganización neural, la causa, la etiología, será siempre genética. Y acá debemos entender que no porque sea genético es necesariamente hereditario. Sin embargo, en los trastornos del lenguaje en el niño, cerca del 79% de los trastornos del lenguaje en el niño son de origen hereditario. Pero la desorganización neural, el trastorno del neurodesarrollo que se produce, siempre será genético. Sea hereditario o no, siempre será genético. Ahora, ¿qué es aquello que produce el daño de la estructura cerebral? El daño de la estructura cerebral sí es algo mucho más complejo. Hay muchas razones, muchas causas. Por ejemplo, tenemos las causas prenatales, o también llamadas congénitas. No son genéticas, congénitas. O sea, es aquello, cualquier problema que se produzca durante el embarazo y que compromete el desarrollo del embrión o el desarrollo del feto. Esta alteración en el desarrollo del embrión o del feto va a producir o malformaciones, alteraciones estructurales de tipo malformaciones, o va a producir daño cerebral. Y entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos como, por ejemplo, el tiempo del embarazo. Cuando el embarazo es prematuro, siempre existe el riesgo de que el niño presente microhemorragias, y estas microhemorragias serían la causa del daño cerebral que luego produciría un trastorno del lenguaje. O aquel embarazo en donde hay desprendimiento de placenta o hay, en todo caso, una alteración en la presentación de la placenta. Por ejemplo, una placenta que está baja, y esta placenta baja pues puede sí o sí provocar sufrimiento fetal, generando edema cerebral, microhemorragias y, por qué no, después alteraciones del lenguaje. El segundo gran aspecto, el segundo gran problema, y son los más frecuentes, son los problemas perinatales, es decir, el problema en el que el niño, en el momento de nacer, sufre generalmente una asfixia. Y esto puede ser producto de varias razones. Por ejemplo, un cordón umbilical corto. Ese cordón umbilical corto hace que el niño baje hasta determinado sitio del canal del parto y que después no pueda seguir la conducción del parto y tenga hipoxia cerebral. O el problema del doble circular de cordón. Este doble circular de cordón produciría una hipoxia, un sufrimiento fetal agudo. O, por ejemplo, en el momento del nacimiento podría haber perfectamente un trabajo de parto prolongado por incompatibilidad cefalopélvica, o sea, el cráneo del niño es más grande que el canal del parto y el niño no puede pasar, y esto generaría un trabajo de parto prolongado con hipoxia al momento de nacer. Asimismo, los accidentes obstétricos, y esto generaría un daño en el momento de nacer, un daño del cerebro, y esto generaría posteriormente una lesión cerebral que podría producir trastorno del lenguaje. Así también los problemas neonatales, o sea, el niño recién nacido que tiene
algún tipo de problema. Y el problema más frecuente en el recién nacido son las infecciones. Cuando hablamos de infecciones, recordemos que el niño tiene un cordón umbilical. Ese cordón umbilical es una puerta de entrada a cualquier infección. Una infección que provoque una septicemia, o sea, una infección generalizada, o que después provoque una encefalitis o una meningoencefalitis, pues podría ser la causa del daño cerebral del cual estamos hablando. Otra de las razones son los trastornos metabólicos del niño, especialmente dentro de los trastornos metabólicos del niño, que son muchos, ¿verdad? Podemos tener los trastornos que se provocan por galactosemia, por fenilcetonuria, pero también los trastornos por disminución de la glucosa, o por aumento de la glucosa, por disminución o aumento del sodio, la disminución o aumento del magnesio, la disminución o aumento del manganeso, la disminución o aumento del calcio, que esto generaría un trastorno metabólico importante en el niño y estarían dando lugar a daño o noxa cerebral. Otro de los aspectos es el aumento de la bilirrubina, o sea, el niño se pone amarillo porque la bilirrubina aumentó. Este aumento de la bilirrubina va a impregnar la bilirrubina en algunas áreas del cerebro, produciendo daño cerebral. Bueno, todos estos problemas entonces, prenatales, perinatales o neonatales, pueden ser la causa de un trastorno o de un daño del cerebro que después traerían problemas en el momento de nacer. Ahora, después de esto, ya se habla de un daño más frecuente en el adulto. Por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, que pueden ser producidos o por la ruptura de un aneurisma o por la ruptura de una malformación vascular. Así también los traumatismos cráneoencefálicos, de los cuales los niños no se escapan. Un niño que tiene una caída, obviamente que puede tener un traumatismo cráneoencefálico importante. Un adulto que tiene un traumatismo cráneoencefálico por un accidente de tránsito o por una caída también puede tener este problema. Tercero, son los accidentes cerebrovasculares por la hipertensión arterial, que es una cuestión muy frecuente. El aumento de la presión arterial produce la ruptura de algún vaso, una hemorragia intracerebral, y esto daño con la consecuente alteración del lenguaje posterior. Los tumores, como sean benignos, por ejemplo un meningioma, o sea un tumor maligno, astrocitoma, oligodendroglioma, pues podrían perfectamente producir el daño cerebral necesario como para dar lugar a trastornos del lenguaje. Las meningoencefalitis o simplemente encefalitis, es decir, las infecciones del sistema nervioso, ya sean por virus, por bacterias, por rickettsias, por hongo o por parásitos, podrían dar lugar a las lesiones que generarían posteriormente una alteración del lenguaje, una afasia. Y finalmente los trastornos hipóxicos en el adulto, por ejemplo, cuando el adulto se atraganta, o cuando el adulto, o el niño también, o el adulto niño se ahoga, se asfixia en el agua, y esto generaría el daño cerebral suficiente para producir un trastorno del lenguaje. Entonces creo que con esto podemos claramente diferenciar lo que es la fisiopatología de lo que es la patogénesis, de lo que es la etiología. Espero sus preguntas en el foro.